Bueno, hola a todos. Bienvenidos a este vídeo. Somos Violeta Y Emma, como ya hemos acabado el mes de agosto, os vamos a hablar de nuestras lecturas del mes de agosto. ¿Cómo te fue en el mes de agosto? fatal. O sea, también que me había ido en el mes de junio, este mes de agosto ha sido un declive total. No sé qué ha pasado. Para mí tampoco fue muy exitoso, la verdad, porque en agosto coincidió el mes de vacaciones de todo el mundo y Exacto. al final mucha gente reclama tu presencia, tu atención, ¿no? Y la familia, amigos y tal, y como que tienes menos rutina, tienes menos tiempo para leer. Pero sin embargo, aún así hemos conseguido leer algo, ¿verdad que sí? Algo, sí, yo me he leído 3 libros. Yo me he leído uno. Pero ha sido bueno. Eh, Uy. a ver, ya os contaré ahora, en un segundito. A ver, Vale, empieza tú. empiezo yo. Bueno, yo he leído 3 libros, lo que pasa es que os voy a hablar de dos de ellos juntos, porque son la segunda y la tercera parte de una trilogía. En el mes pasado os hablé de que había empezado una trilogía de ciencia ficción, que yo pensaba que era fantasy cuando lo cogí, pero es ciencia ficción, ya 100% confirmado. Entonces, el libro del que os hablé es Siega, que os dejaremos por aquí abajo el enlace, y ahora me he leído pues Nimbo y Trueno, que son la segunda y la tercera parte. Tengo que decir que me han gustado mucho, pero han quedado cosillas por ahí como que me han decepcionado un poco. ¿Qué tipo de Porque cosillas? había en el primer libro dos personajes como muy fuertes que me llamaban muchísimo la atención, que eran segadores, bueno, os había contado en el libro anterior, que era como el mundo real, pero mucho más avanzado, la gente tenía nanobots para curarse, era muy difícil morirse, entonces existía un grupo que se llamaba La Guadaña, que eran segadores y se dedicaban a cribar a gente para no haber sobrepoblación y mantener un poco pues lo que era pues la muerte natural antiguamente, ¿no? Entonces el primer libro empezaba con unos novicios que se iban a entrenar para segadores, entonces tienen pues como si fuera un instructor. Entonces, estos dos instructores me encantaban, pero se quedaron como en un segundo plano y se fueron abriendo otras tramas. En el segundo libro, que es el que he leído, que es Nimbo, Nimbo es como una entidad que existe, que no es física, es como una conciencia como robótica que se puede comunicar con los seres humanos. Es como inteligencia artificial. Sí, es como si fuera una IA. Entonces, ChatGPT sí, personificado. no se puede meter en nada del tema de los segadores y de la guadaña, o sea, Nimbo no se puede comunicar con ellos, pero sí que se puede comunicar con el resto del mundo. Entonces tú puedes tener un pensamiento ahora mismo y hablar con Nimbo y él te puede dar un una idea, un consejo. Es como tener ChatGPT en tu cabeza. Exacto, y aparte él tiene una conciencia propia de que tiene que favorecer todo lo que pase en el mundo. Claro, no se puede comunicar con los segadores, pero dentro de sus leyes informáticas, entiendo yo, o lo que sea, puede 3 utilizar... leyes de robots de Asimov, me suena esto. Pues sí, puede utilizar como algún mini truco. Por ejemplo, si momentáneamente tú eres un segador y te quedas en coma, en ese momento que estás como medio fallecido hasta que te reviven tus nanobots, puede comunicarse contigo. Entonces, pues eso eventualmente lo llega a hacer en algún momento. Entonces son cositas que me intrigan mucho. Ha habido muchísima acción con la parte de los segadores en el segundo libro, y luego en el tercer libro, que es Trueno, Trueno pasa una cosa, y os diré que, sin dar muchos spoilers, Trueno es un personaje que aparece en el segundo libro con otros nombres, otras cosas, ¿vale? Y tal, y se convierte en la única persona que va a poder del mundo hablar con Nimbo. Pasa algo que Nimbo bloquea la comunicación con el resto de la humanidad y solo se puede comunicar con esta persona que adquiere el nombre de Trueno. No sé si recordáis que en la primera parte os conté que esta sociedad estaba dividida como si fuera en 3 partes. Estaban los segadores, que eran los que cribaban, estaban los humanos normales, y después había como si fuera una secta, que eran los tonistas, la secta del tono, que era como que mantenían las creencias de la humanidad primigenia, ¿no? De la existencia de las enfermedades que te provocaban la muerte y tal. Bueno, pues este Trueno se convierte como en
Dalai Lama, por así decirlo, de esta secta, porque es el único que puede hablar con Nimbo. Entonces la gente acude a él para que a través de él Nimbo se comunique con otras personas y tal y cual. Y bueno, y se convierte en un personaje bastante potente. Y van pasando una serie de cosas en el que se van separando los personajes a lo largo de la historia, se ubican en mismo tiempo pero diferentes localizaciones. Hay un flashback de tiempo que creo recordar también entre el segundo libro y el tercero, que era de 3 años, que ahí pasa algo científico, que esto que te gusta a ti, yo creo que estos libros te iban a gustar. Y luego el final a mí se me ha quedado un poco fulerillo. ¿Qué pasa? Que hay un cuarto libro que no tiene nada que ver. El cuarto libro, lo estoy leyendo ahora, por lo cual os contaré el mes que viene, se llama Cribas. Y yo pensé que esto, como terminará la trilogía, que iba a ser como en el futuro. Sí. Porque no os contaré qué pasa al final. Pero... entonces pensé que iba a ser como en el futuro, a lo mejor 2000 años después, una cosa así. Y no, es el pasado. Y es la historia de estos dos segadores que eran como los instructores, que a mí me encantaban y que me dejaron un poco destemplada porque me encantaban y como te has quedado con ganas de más. Quería saber de ellos, quería saber porque tienen unas personalidades maravillosas. Y han sacado un libro de... Y han sacado un libro... el cuarto es como que en realidad fuera 0.5. Sí. Y entonces nos cuenta la historia de Faraday y de Marie Curie, porque los segadores tienen nombres, es Michael Faraday y Marie Curie, tienen nombres... ¿De científicos? No, de personajes famosos. Puede haber uno que sea un cantante de rock o lo que sea. Vale. O sea, pueden elegir cualquier cosa, pero pierden su nombre propio y eligen otro. Entonces, Faraday es, digamos, como el instructor de nuestra protagonista en la saga, y Marie Curie es la instructora también de nuestra protagonista en la saga un poquito más adelante. Pero... es un detalle muy curioso, la verdad. Sí, entonces ellos van desapareciendo progresivamente de la historia por hechos de lo más diversos, pero como que tienen unas personalidades tan marcadas que yo quería saber más. Entonces ahora en este libro aparece la relación de Faraday con Marie Curie, de por qué se conocían y cómo ellos llegaron a ser los personajes que eran después, y me está pareciendo una maravilla, porque es como que la parte de historia que me estaba faltando. Mientras que a veces estos libros que son ahí como en el medio, un impasse, suelen ser así como... Pues en este caso me gusta, así que la he puntuado bastante bien, me ha sorprendido para ser ciencia ficción, he salido un poco de mi área de confort. ¿Ves cómo ciencia ficción es un género bastante infravalorado? Yo iba engañada, pensaba que era fantasía, pero he descubierto que no. Pero sí que me ha gustado. Y de hecho, este autor, que es... no me acuerdo cómo se llama. Neil Schusterman o algo así. Justo, sí. Quita nuevo libro ahora, en estos días. ¿Y va a ser fantasy o también ciencia ficción? Es ciencia ficción. Ah, mira. De hecho, he descubierto que tiene un montón de libros publicados. Es ciencia ficción siempre un poco dentro como del ámbito light juvenil, por así decirlo, aunque los personajes, bueno, hay un poco de todo, son adultos, adolescentes, y tengo ganas de leerlo. Me he quedado con ganas de más, porque escribe muy bien y te transporta muy bien a, por ejemplo, a un mundo de ciencia ficción a lo que yo no estoy acostumbrado a leer, y he llegado a entender cómo funciona todo, que es una cosa que me daba miedo y que le pasa a mucha gente con la fantasía, que si no está bien escrita no te enteras de nada. Sí, es verdad. Sí. Entonces, os la recomiendo muchísimo. Pues igual tengo que prestar yo más atención a este autor, porque a mí la ciencia ficción me gusta mucho. Yo creo que te puede gustar un montón. Este año estás leyendo poco. Estoy leyendo poco ciencia ficción. Este año me he dado thrillers por todas partes. No hago nada más que thrillers. Luego, al final del año, yo creo que os haré un top 5 de thrillers de este año. Podemos hacerlo, o algo así. También he leído bastante. Sí. Es lo que más estoy leyendo también, así que... Pues sí, mira, nos lo planteamos. ¿Y tú? Pues libro de... el único libro que he leído este mes es este. A ver, dadnos like o poned un comentario si habéis reconocido el hombrecillo en la portada. El libro es Stalin, el tirano rojo, de Álvaro Lozano. La verdad es que al principio pensé, no voy a hablar de este libro en el blog, vamos, en nuestros vídeos, porque pensé, ¿a quién le interesa este tema? Pero a medida que iba leyendo, pensé que
que no, tengo que hablar de este libro porque, bueno, ahora os cuento por qué he cambiado de opinión. A ver, o sea, Álvaro Lozano no es un escritor conocido, ¿no? Es un historiador que también es un diplomático. Él se especializa en historia de la primera mitad del siglo XX y dentro de esta especificación así bastante estrecha, su especialidad aún más estrecha es totalitarismos. Y así hablamos de la historia de Rusia, de Stalin, de este totalitarismo y tal. Y yo elegí este libro básicamente porque pensé, hace mucho que no leo biografías, que también me gustan bastante. Entonces, pues abrí una aplicación de libros, empecé a mirar, no sé, elegí la pestaña de biografías y tipo, este no sé quién es, este no sé quién es, este no sé quién es. Y al final Stalin fue la primera persona que sabía quién era, por eso elegí este libro. Y no me he decepcionado. Este libro fue bastante fuerte. A ver, yo pensaba... Es que el personaje ya es un sí, poco heavy. es bastante heavy, pero yo pensaba que iba a hablarnos de la historia de él, o sea, de su vida, ¿no? Porque al final, claro, un personaje tan importante, con tanto poder, al final ha tenido posibilidad de embellecer su propia historia, ¿no? Tachar algunos hechos de su biografía y tal. Y pensé pues que esto iba a ser como una investigación para ver cómo era su vida de verdad. Pero no, en realidad el autor nos habla de toda la historia de Rusia durante los tiempos de Stalin, mientras que él vivía, estaba en el poder. Que digamos que de su vida propia hay bastante poco. Hay muchísimo, nos habla muchísimo de la historia del país, más bien. Que si la Revolución Rusa, que si la Guerra Civil, que si los tiempos de pacto de Ribbentrop-Molotov, de la Segunda Guerra Mundial, de las relaciones con otros países, de todo esto, de la hambruna y tal. Y si os interesa este periodo, si os interesa la historia, la verdad es que este libro es súper recomendable porque es muy exclusivo, habla de un montón de detalles. ¿Por qué he decidido al final cambiar de opinión y hablar de este libro en el vídeo? Porque yo creo que, este libro nos habla de muchas cosas malas que pasaron en esta época. O sea, yo casi que tenía ganas de mirar cuál es la población actual de Rusia para saber si ha sobrevivido alguien. Porque eran muertes así a diestro y siniestro. O sea, decía el libro que Stalin se ha cargado más gente que fueron esclavos, que fueron llevados de África a costas de América por ingleses, franceses, españoles, portugueses, todos juntos durante 200 años. O sea, ¿cómo lo ves? Estaba hablando de la gente que ha sido enviada a gulags por razones en algún otro, no en este libro, pero en alguna otra fuente, he leído que en la época de Stalin, cada cuarto habitante de San Petersburgo fue enviado a un gulag. Tú imagínate, en tu ciudad natal, cada cuarta persona desaparece ahí a Siberia. Y es por eso que he decidido de hablar de este libro, porque yo creo que estos libros se leen bastante pocos, pero se deben de leer más para evitar los desastres que están pasando en el mundo. Y porque son historias muy desconocidas, porque al final son temas de los que no se hablan y que políticamente o históricamente se tratan de ocultar. Y al contrario, se tienen que hablar de estos temas para luego la gente sepa y no cometa, digamos, los mismos errores, porque nosotros... todo el mundo sabe lo que está pasando, no sé, en Ucrania, en Gaza, en, no sé, Afganistán. Hay un montón de países donde las cosas malas están pasando, pero no están en las noticias diariamente, no sé, en Somalia o yo qué sé, países de África. Así que este libro era... yo no sé ni siquiera qué calificación darle, porque yo creo que le daría 4 estrellas porque el libro era... No le daría 5 porque el libro era muy,
muy, muy oscuro. Mm, El autor, vale, ya entiendo que en esta época no hay nada bueno. ¿Qué bueno puede haber en hambruna, en guerra civil, en guerra con otro país, en revolución? Es todo muerte, violencia, trauma generacional. mm. Pero el autor no hace ningún esfuerzo para sacar alguna cosa buena, decir, Sí, mira, mostrar un poco de sí, luz. han construido estos edificios o han introducido electricidad, yo qué sé qué. No, es todo bastante oscuro. Así que Resta un puntillo. viene el otoño con sus tardes largas llenas de lluvia. Si os queréis deprimir estudiando historia, sea un libro muy bueno a que os podéis dedicar vuestro tiempo. No leo biografías, así que a lo mejor es otro sitio en el que me tengo que ir infiltrando, pero un poco más alegre una biografía de una persona Yo creo que feliz. sí, igual tienes que empezar por alguien diferente, pero no, o sea, Total. el libro en sí es muy bueno, la verdad es que yo me quedé sorprendida para bien. Bueno, pues yo he salido de mi área de confort otra vez gracias a la señorita Violeta. Y os traigo nada. De este libro ya hemos hablado en nuestro top 5 de contemporánea, ¿no? Exacto, por eso yo aquel día se lo había pedido prestado aprovechando que era pequeñito y para salir de, pues eso, de un poco de mi área de confort. Es cierto que yo sí que leo contemporánea, pero es contemporánea de otro estilo, sí. Entonces dije, me llama bastante la atención. ¿Sabes que tiene segunda parte? No, en serio, no lo sabía. No sé si va súper vinculada o no, pero se llama Todo. Y es el mismo tipo de formato del libro y todo, porque bueno, estuve informándome un poco, porque lo he leído, uno, porque pues era pequeñito y quería devolvérselo a ella y tal, pero no lo he pillado justo en el momento lector en el que debería y me estaba costando procesar un poco el tipo de comportamientos que se estaban teniendo viniendo de unos niños que eran tan maduros para lo que llegaban a hacer. O sea, era como que mi cerebro no lo procesaba bien. Pero yo lo he tomado de otra manera, porque en lugar de comportamientos inadecuados para niños, me pareció como una crueldad. Exacto. Un poco inocente, la crueldad inocente que tienen los niños, que no Sí. se dan cuenta hasta el final que son crueles, ¿no? Exacto. Yo quería pensar, o sea, los quería tomar como adultos, cosa que no podía hacer porque eran niños y de hecho en alguno de los niños se veía claramente que su sacrificio era un sacrificio muy de niño y que nuestra protagonista al final decía, ¿y por qué yo tengo que sacrificar esto, que es una cosa tan importante, cuando ella ha sacrificado, creo que eran unos zapatos, una cosa así, ¿no? Entonces, claro, el autor sabe muy bien recordarte que estás tratando con niños pequeños. Entonces era como que mi cerebro tenía ahí porque yo quería asimilar este comportamiento a una crueldad humana adulta y dura de madurez y en realidad no, la tenías que transformar a los niños que habían, uno de ellos, Pierre, había descubierto algo, se había dado cuenta de algo y quería reivindicarlo y hacérselo conocer al resto de sus compañeros, ¿no? Entonces fue como que lo he puntuado, creo que con 3 sobre 5 y tú habías dado 5 sobre 5, pero por eso, porque yo creo que no era mi momento y me estaba costando reubicarme dentro de la historia para poder alcanzar los sentimientos que tenía que coger, que son los que quería transmitir el autor. A mí se me estaban evocando otros que yo sabía que no eran correctos, intentaba redireccionarme y no era capaz y no lo disfrutaba. Era como en plan de, ¿por qué estás teniendo este pensamiento si eres suficientemente maduro? Y después venía a mi cabeza, no eres maduro, eres un niño pequeño, porque no sé si tenían 8 o 9 años, una cosa así. Eran pequeños, ¿sabes? No eran ni adolescentes. Y era como, es lógico, es el pensamiento de un niño. Y eso fue lo que me costó. La historia en sí me parece muy bonita, me parece que tiene un trasfondo muy profundo y muy duro, sobre todo, claro, si lo ubicas en niños tan pequeños, pero no he podido disfrutarlo y eso ha sido culpa mía. Y eso es lo que le rebaja la nota. Tampoco sé si le pondría un 5 sobre 5 porque tampoco es el tipo de lectura que a mí me llega a gustar del todo. ¿Tú lo recomendarías a otra gente este libro? Yo lo recomendaría porque me parece que es un libro que según la persona que lo lee va a pensar algo diferente. Porque
he visto cuando tú has hablado de él y después cuando yo estaba leyéndolo intentaba buscar tu punto de vista Y viste otra cosa. y decía, pero es que yo no pienso igual. ¿Y por qué no pienso igual? Por eso fue cuando busqué, digo, a ver si hay alguna reseña de alguna otra persona, a ver qué opina y tal. Y me he dado cuenta que hay bastante disparidad. Y fue cuando vi que había otro libro que los acompañan así, por eso no he investigado, porque ya sabéis que no son las reseñas, pero tiene el mismo formato y si no me equivoco se llama A Todo. Así que supongo que será como a lo mejor una media continuación de esto o que vaya una historia hilada parecida. Sí que me he quedado con ganas de saber cómo es el siguiente libro y lo recomendaría simplemente para conocer opiniones de otra persona sobre esto. Hombre, yo creo que este libro justo invita a la reflexión. Y yo al Sí. contrario, ¿sabes? El otro libro, Todo, yo creo que no me apetece tocarlo porque perdón, este Sí. libro ya me ha provocado tanta respuesta emocional Sí. que después de tantos años todavía no lo he acabado de procesar. Y Es que ya es no- muy intenso. Para es muy el intenso. poco volumen de páginas que tiene, es un libro con mucha, no información como tal, con mucho sentimiento y con mucha carga de reflexión. Había tanta carga y tanto sentimiento y tanta cosa que yo sé que este libro ha sido prohibido a la impresión en algunos países. Claro, lo han vetado. Es que O al sea, final, y no me sorprende, la verdad. si te lees la sinopsis, es que empieza como, cuando lo lees, es por eso digo yo si lo hubiera cogido y me hubiera leído la sinopsis, no lo hubiera leído, porque dice, Pierre Anton, un niño, se sube a un ciruelo y para reivindicar sus X pensamientos que tiene, empieza a lanzar ciruelas a la gente. Y tú dices, ¿Y qué? Sí. Pero luego ¿a dónde vamos? empiezas a girar páginas y Claro, cada vez se te esto pone el pelo causa más de una punta. revolución al final dentro de su entorno, por así decirlo, de sus compañeros de escuela y tal, y es como, oh, Dios mío, ¿sabes? O sea, un niño con un pensamiento que ha tenido de repente se sube a un ciruelo, tira ciruelas a la gente y crea un cambio de pensamiento súper heavy en gente de su edad, o sea... ¿Cómo nos puede influir el pensamiento de una persona? Claro, equiparado a que yo lo pensaba en personas mayores, pues eso, yo lo extrapolaba pues como un Hitler pudo llegar a convencer a toda una población de este tipo de cosas que no tiene nada que ver. Pero al Si final fueran estos niños adultos, tendríamos este tipo de situación. Claro, eso es a lo que yo me refiero, que me costaba darme cuenta de que eran niños. Y yo lo llevaba a gente adulta y decía, ¡buah! Es que es cierto. Imagínate un Hitler de pequeño o un Stalin, un Mussolini, un Franco, no sé, cualquier tipo de dictador de cualquier país de niño que tuviera este tipo de pensamientos que pudiera transmitirlos a otras personas y que creyeran en esto. O después también incluso llegué a pensar cómo el líder de una secta puede llegar a convertirse en el líder de una secta y hacer creer a gente que no pensaba absolutamente nada de esto ese pensamiento y que lo sigan sin cuestionar. Y es como, Emma, vuelve, son niños. Es ahí como se hace, sí. Claro, entonces estas reflexiones son las que me costaban. Pero mira, ¿ves? Estamos teniendo esta discusión tan larga, yo creo que porque este libro es muy bueno, es muy bueno para pensar, para discutir, para preguntarse cosas. Sí, y por eso os digo que es tan pequeñito, pero da para tanto pensamiento que, o sea, os lo podéis ventilar en nada, pero al final vuestra cabeza a veces se paraliza y se queda ahí dándole vueltas. Ahí como, y esto, y entonces, no sé, pero... Porque en 160 páginas puede producir una reacción, que estamos ya hablando 20 minutos sobre ello, y yo estoy reflexionando como 8 años sobre ello, yo creo que tiene mucho mérito. Sí, os dejaremos abajo el link de cuando Violeta habló del libro para que tengáis las dos comparaciones más completas. Os pondremos el minutaje también por si queréis ver solo ese trocito. Y con esto pues nos despedimos. A ver, contadnos qué habéis leído en agosto, si vuestro mes de agosto ha sido productivo cuestión lectura o productivo cuestión reposo, tiempo, familia, vacaciones. O ambas. Sí. Y recordad seguirnos, darnos like, dejarnos comentarios y nada. Nos vemos en una semanita. el próximo vídeo. Sí. Adiós. Chao, chao.